Comienza nuestro programa El Abogado TV y te invito a que compartas con nosotros porque fíjense que el año 2019 se consumaron 46 femicidios en nuestro país. Y precisamente en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, es que se promulgó la Ley Gabriela el 2 de marzo aquí en nuestro país. ¿En qué consiste? Hoy te lo contamos todo aquí en El Abogado. Queremos estar más conectados contigo desde Arica a Punta Arenas. En redes sociales búscanos como El Abogado TV. Te esperamos en Twitter, Facebook e Instagram. Le damos a dar la bienvenida a mi querido Sabas Chaguán, por supuesto, defensavíctima.cl. ¿Cómo estás, Sabas? Tan bonito como siempre, mi porocho toto. Es que yo lo quiero. Sí, bien, estaba bien, pero le voy a pedir que no me desperfile. Yo lo sé, le juro que me porto bien. Y querida Viviana Tartakovsky, también amiga de la casa, psicóloga y directora de la carrera de Psicología de la Universidad Bernardo Higgins. ¿Cómo está mi preciosa? ¿Todo bien? Muy bien. Qué bueno. Guapa también, regia estupenda, con mucho animal print. Dado este comentario frívolo y sin importancia, volvemos al tema que nos convoca, que es muy, pero muy importante, porque el 2 de marzo se promulgó la Ley Gabriela, que la habíamos estado conversando durante bastante tiempo. Esta ley surgió a partir de la historia de Gabriela y su mamá, que fueron asesinadas por el ex pololo de ella, ¿no? De Gabriela. Y quiero que me cuente, querido Sabas, ¿en qué consiste la Ley Gabriela? La Ley Gabriela, básicamente, junto con otras, establecer agravantes penales, como en el caso que la víctima mujer sea menor de edad o esté embarazada, que son unas circunstancias que agravan la responsabilidad penal. Quizás y lo más notable es que termina un vacío que había en la legislación, que era que no se consideraba violencia intrafamiliar. Claro. Una relación de pololeo, o sea, tenía que ser conviviente de facto, que con harto tiempo viviendo juntos, o conviviente por el acuerdo de unión civil, o cónyuge, o casados, u otros parientes, el hermano, la mamá, el papá, etcétera, pero la relación de pololeo no se consideraba. Y sabemos nosotros que las relaciones, comillas, de pololeo, por el solo hecho de que no estén viviendo bajo un mismo techo, no implica que no tengan un vínculo fuertísimo. Hay pololeos de años y a veces no viven en el mismo techo porque no tienen la oportunidad. Y a veces hay periodos de convivencia, periodos de pololeo, o sea, también hay indefiniciones en las relaciones humanas. La relación y el abuso de poder, sobre todo, esta asimetría que se da entre porque normalmente el hombre, puede serlo la mujer también, pero esta asimetría que se da entre el victimario o la victimaria y la víctima en cuanto a la distribución del poder dentro de la relación, se puede plantear, y Viviana sabe mucho mejor que yo, en cualquier relación con una permanencia en el tiempo. Claro, lo que pasa es que se podría comprender o entender o suponer que una pareja que no viven juntos, ella, por ejemplo, eventualmente al llegar a su casa con su mamá, papá, hermano, su familia, podría confesar si está viviendo tal vez alguna violencia o etcétera. Pero muchas veces están tan sumidos en esta relación que es dañina, que se cortan además los lazos de la víctima con su propia red. Entonces ni siquiera se dan cuenta, no, por supuesto que no hay ninguna conversación. Entonces, eventualmente, claro, no viven juntos, entonces es muy difícil de que pase algo, alguna agresión, y no es así, la realidad no es así. Ahora, claro, eso es muy importante, porque por una parte, como decía Saba, se legitima el tipo de relacionamiento que existe hoy en día, y no verlo es como no hacerse cargo de las familias contemporáneas que o conviven o no se casan, o que tienen periodos de convivencia, periodos en que no viven juntos por temas económicos, etcétera. Ahora, perdona, no, es que dentro de lo que dice Viviana, perdón, es que se me quedó en el tintero, digamos, es que la ley va un poco más allá, porque considera femicidio todo homicidio de una mujer donde el género de la mujer sea el detonante, el móvil principal, ¿ya? Sin importar la relación. Claro, porque entonces, en este caso fue Gabriela con su mamá. Y claro, la mamá también. Claro. Pero eso no se aplica a ese caso. Sabemos que la ley penal rige hacia el futuro. Claro, Nunca rige... no es retrospectiva. Claro. Pero lo que dices tú, que es súper importante, porque de alguna forma este tipo de legalidad sanciona la violencia cuando es, como hemos conversado en otros programas, es complementario. O sea, hay una víctima y un victimario, y ese victimario genera una relación de poder, de dominio y de sumisión con la persona a la que se supone que quiere. Entonces, sistémicamente, no sé, pues se habla de
de doble vínculo, porque quien te quiere te daña, y muchas veces hay dinámicas, yo diría, la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar que tienen que ver con este tipo de dinámica, efectivamente ocurre eso, el silenciamiento, el creer que se es merecedora de ese trato, el articular este tipo de relaciones, no solamente en tus relaciones de pareja, sino que esto se extrapola a otro tipo de relaciones. El cortar los lazos con tus padres, con tus madre, tus amigos, el encubrir los moretones, o sea, tú ves toda una serie de artimañas para ocultar esta situación y aislarte socialmente. Pues. Entonces, para que suceda eso, uno creería que la pareja tiene que estar viviendo juntos, pero no necesariamente es así. Y gracias a Dios hoy día esto va a estar de alguna manera más controlado. Y usted me dijo que si era menor de edad o estaba embarazada, ¿qué pasó con eso? Exacerbaba ¿Un la agravante? responsabilidad penal. Sí, claro. Es importante esto porque los cardenales, ¿usted sabe lo que son los cardenales, no? No, cuénteme. En nuestra permanente campaña que usted le inicia en este programa de mejorar el lenguaje, sí. Cardenales es una forma un poquito menos coloquial de nombrar los moretones. ¿Cardenales? Sí. Ah, no sabía, ¿tú sí, sabías? Obvio, porque son morados. Siempre se aprende de Cardenales eso. porque son morados. Los cardenales ya. No, ¿No hay una flor que se llama cardenal? También. Ah, pero yo estaba mirando. Pero qué triste que las flores se llamen así. Pero oye, no me quiero desviar y desordenar. Ya, pero ahora los cardenales de lo religioso. Son purpurados. Sí, claro. Otra manera de decirle, son purpurados. Bueno, pero sí. a los moretones se les puede decir cardenales. Ya, pero era porque aún un cardenal, digamos, aún un moretón, una lesión, también puede ser una causal de violencia intrafamiliar. O sea, hay varios aspectos. O sea, se incorpora dentro del artículo 5º de la ley que rige o regula la violencia intrafamiliar a la relación de pololeo. Primero, se exacerban las penas que se les pueden aplicar, se aumentan, ¿no es cierto?, hasta de 15 años hasta 20 años de presidio. ¿Por violencia intrafamiliar o femicidio? Por femicidio. Perfecto. Como digo, aumenta además si es que es menor de edad o está embarazada. O está embarazada, el delito. Entonces, hay una importancia en eso porque cierra un espacio que había en que estaban casi todos los parientes, las relaciones de cierta permanencia en el tiempo, pero no estaban los pololos. Claro, y en el fondo si después te agredía tu pololo, es como que te agredece a alguien en la calle. Claro, como eso sucedía antes con la legislación. Claro, eso sucedía antes con la legislación que existía. Y se hicieron varias campañas porque hoy día muchos jóvenes pololean, van, vienen, incluso duermen a veces en la casa de ella, después duermen en la casa de él. O sea, si bien no conviven, tienen como una especie relación de convivencia, claro. Sí, y eso quedaba en tierra de nadie. En tierra de nadie. Claro, no quedaba impune, pero quedaba con una pena y una repercusión mucho menor. Claro. Sí. Y ese caballero o esa mujer maltratador o maltratadora luego tiene otra relación que hace tener una mala experiencia también a esta nueva persona y así. Es que por eso es tan importante común. porque en el fondo se legitima ese tipo de relaciones que hoy día tenemos en las familias contemporáneas, pues así se articulan las relaciones hoy en día. Entonces se hace cargo de que no es lo mismo que te pegue alguien en la calle, aquí hay una agresión sistemática de alguien que tú estás eligiendo constante, como tu pareja, como alguien que se supone que te cuida, que te quiere, además que te apaña. No siempre no es la explosión. Viene normalmente un abuso anterior, lesiones, maltrato psicológico, maltrato físico y después femicidio. O sea, entonces eso es importante porque hay una historia previa. Claro, para pero llegar todo antes esto queda afuera. Ahora está incorporado. Bueno, de hecho también ahora van a haber mayor seguimiento para las personas que sufren violencia intrafamiliar y eso. Es que eso, Kichi, es súper importante porque como cuesta tanto que las personas denuncien, incluso con la ley antigua era enorme la cantidad de retractación. O sea, las personas que iban a un tribunal decían mi marido me está golpeando, pasaba una semana por este ciclo de la violencia que si bien es una conceptualización antigua en términos de la psicología, yo encuentro que se ajusta muy bien todavía para describir este ciclo, porque efectivamente hay como una escalada, ¿cierto? Se parte de los gritos, luego pasas al golpe, luego pasas allá a un golpe más rudo, por decirlo así, ahí hay una separación, después se pide perdón y eso está descrito. Y después cada vez más fácil llegar a la escalada, límite, claro, y vas cada vez escalando en la violencia. Algo que nos mencionaste tú, que era una petición, que el anterior fiscal nacional, no el actual, el anterior, que era una persona muy preocupada de su trabajo, desde el año 2009 que insistía en esto que dijiste tú, que va a ser, anunció el presidente, de que el monitoreo telemático con pulsera o otro sistema
Con pulsera que avisa el tiro a Carabineros. Claro, que con está pulsera u cerca. otro sistema de monitoreo electrónico se incorporara no solamente a los condenados, sino que a los que están con medidas cautelares de abandonar el hogar común o prohibición de aproximarse, porque resulta que si tengo una prohibición de aproximarme de 1 kilómetro o 500 metros, y inmediatamente tiene una alarma, los carabineros que pueden estar cerca llegan al lugar. Alcanzan a llegar, escúchame, son muchos de los femicidios, no solo del 2019, sino que de ahí para atrás, que eran personas que tenían medida cautelar de no poder acercarse Sí, pero a la no había víctima. monitoreo telemático, solamente para Pero como condenados. no, claro, entonces yo recuerdo varios testimonios de familiares de las víctimas que decían, si él no se podía acercar a ella, pero mire lo que pasó. Entonces yo siempre decía, pero ¿cómo? Entonces lo hacen alejarse, ¿y quién va a saber que se acerca? Ahora, la pobre mujer sola. Ahora, yo no creo en que el derecho penal sirva para arreglar problemas en todos los casos, pero tal vez podría copiarse algo que pasa en Estados Unidos, que es que las violaciones del perímetro, por ejemplo, si yo me acerco o me alejo... ¿Que te dé electricidad? Claro, por ejemplo, no. Yo creo que le podría dar un golpe No, yo nunca he dicho eso. Eso está diciendo doña Cristian, jamás estoy... Pero escúchame. Jamás, eso es tortura, perdón, pero déjame terminar la idea. No, bueno, Que no como- sé, alguna cosa para que le impida seguir caminando, digo pero yo. es que como y que caiga un rayo y le parta la pierna. No, si no se vaya al extremo Me acordé de la película de los tampoco. 80 Robocop. No, te estoy hablando de otra cosa. Una dormitada de pierna. No, lo que quería decir, Cristian, fuera de broma, es que la violación, porque el monitoreo telemático puede servir para que para monitorear, valga la redundancia, el arresto domiciliario, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque ahora cuando Sí. hay arresto domiciliario, pasa Carabinero, hace ronda, Claro. pero 2 veces al día. No es suficiente, Normalmente claro. pasa en la madrugada, Claro. pero el sujeto puede haber salido 5 veces en el día. Exacto. Entonces, que se monitoree también el arresto domiciliario, que es la idea, al parecer, que como digo, se dijo varias veces por la Fiscalía en años anteriores. Pero lo importante es que podría hacerse dialogar con una modificación de la ley en el sentido que el desacato de esa medida pudiera ser Agravante, un agravante o importante. con una amenaza de que usted Pierda la libertad. incumple eso por una causal no justificada, porque si se está ahogando una persona al frente y yo salgo de mi casa y la salvo es justificada, por causal justificada grave y reiteradamente, como pasa con otras redacciones del código, por ejemplo, se convierte en prisión preventiva. ¿Me ¿Ves? explico? Claro, ¿Por ahí qué te creo. en prisión preventiva? Porque resulta que mantener a un preso en la cárcel, tengo la cifra hace 3 años, 4 años, era aproximadamente más de 200.000 pesos mensuales. La inversión del monitoreo telemático es fuerte, claro, pero al principio. Claro, Claro, Pero después se después mantiene los más, claro. sistemas se pueden ir ocupando y sale mucho más barato para el Estado, porque el preso tiene que tener condiciones de dignidad, no son seres infrahumanos, No, claro. tiene que ser alimentado, tiene que ser cuidado, etcétera, los sueldos de los gendarmes, la construcción de cárceles. Entonces, estos sistemas, en la medida que si no se cumplen, se conviertan en prisión preventiva. Pero Claro, si se pero si cumplen, no se cumplen, claro, pero si se no cumplen, alivia también la presión sobre las cárceles. Exactamente. Te aseguro que los femicidios bajarían, si no a muy poco. Claro, porque lo que tú decías recién es uno si entrevistara a las familias víctimas de femicidio. La mayoría tenía medidas cautelares de no y la acercamiento. mayoría también pasa que no sabían, no tenían una imagen de la persona muy distinta de lo que, como Ni que siquiera jamás se son imaginaban conscientes. que podía ocurrir esa dinámica en la pareja. Porque claro, hay temas súper que se guardan en la intimidad y lamentablemente como ocurre en estos casos de violencia, la víctima tiende a silenciar, a minimizar, a negar y a alejarse de sus redes más Y porque cercanas. también lo confunde. Ah, es que él me protege, quiere que yo me vista más tapada, porque Claro. no es porque tenga celo y que no quiera que otros hombres me vean, sino que porque él me protege y que a mí no me pase nada. No sé, es como... Y te compras ese cuento. Es que de también tanto que te quise lo como repiten. las personas que también instalan esta pauta relacional, en el fondo, si tú permites que eso ocurra, también tiene que ver con sus propias historias transgeneracionales. Sí, o sea, claro. de alguna manera uno aprende a poner límites a partir de los ejemplos que tuvo, de sus propios padres. No quiere decir que porque a tus propios padres, no sé, había violencia en tus padres, va a ser como ya, voy a ser Obvio que tú violento, voy a también, aguantar no. violenta. Tú también puedes cambiar y por algo Sí. está la resiliencia, pero eso requiere de que tú analices esa experiencia y digas, a ver, ¿me sirvió esto? ¿No me sirvió? Ser consciente. Lo tomo, lo dejo, voy a terapia, no sé, hablo con amigos. Yo no digo que hay que ir a terapia siempre, sino que también hay relaciones que son terapéuticas y nos hacen cambiar pautas de interacción. Perdona, Vivi, te quiero preguntar además porque siempre se habla de un victimario y la víctima. ¿El victimario no es víctima también? También, ¿por qué? Porque Sí. parecen personas muy normales, algunos no, pero la mayoría como personas muy diges, muy anormales, una linda relación de pololeo. Y es como que de repente se les viniera el demonio encima y van y agreden a la pareja, incluso llegando a matarla. ¿Es así? ¿Uno se puede dar cuenta el entorno
Claro, es que mira... Que él también está enfermo de Sí. alguna manera. O sea, de que está enferma la persona que agrede, por supuesto que está enferma. De hecho, en el fondo hay lo que no lo distintas... hace menos culpable en lo concreto. Claro, claro, de todas maneras, porque tampoco se Tiene que podría declarar ser, claro. interdicto en el fondo. Sí. Pero Inimputable. Como inimputable, claro. ¿No es lo mismo? No, es parecido, pero interdicto, como dijo Viviana, es para causas civiles. Por ejemplo, la persona que está el con otro demencia, inimputable. claro, demencia y no puede administrar sus bienes, se le declara interdicto. ¿ya? Inimputable en el Inimputable lado es penal. una persona exenta de responsabilidad criminal Claro, por porque- estar loco. Por mira, muy, Perfecto. muy Mira que buena la bueno, lo aclaración. sabíamos. Sí. Inimputable, Inimputable. interdicto, muy bien. Entonces, en el fondo, hay Interdictos son las animadoras. hay distintas tipologías de los agresores y finalmente en el fondo, a pesar de que hay heterogeneidad en eso, hay homogeneidad en algunos criterios. Por ejemplo, porque es muy distinto ser, por ejemplo, una persona que es violenta o incurre en conductas violentas porque está viviendo una crisis no normativa, una crisis social. Por ejemplo, imagínate, se quedó sin pega producto del estallido social por algo y se pone violento específico. por algo particular. Esa persona es probable que efectivamente pueda ir a terapia y pueda sanar eso que está ocurriendo porque no es algo que está arraigado en su personalidad. Y eso es distinto de un agresor que dice, la letra con sangre entra. O hay un machismo detrás, Y que ¿cierto? siempre soluciona que las legitima cosas las con- cosas con violencia. Ya, pero una persona que es capaz de matar a otra por celo, porque por algo pasional, relacional. O sea, son patologías, si tú me preguntas, muy altas. claro, en ya. psicoterapia se habla de bajas cuando son como neuróticas, más normales, Perfecto. y altas cuando son muy graves. Y claro, las personalidades que tienden a hacer estos actos y a cometer estos crímenes, en el fondo tienen patologías altas. Y esas patologías altas están súper asociadas a la escisión. ¿Y eso qué quiere decir? O a la disociación. Que claro, por ejemplo, socialmente son personas muy Fabulosa, amorosas, encantadora. fabulosas, encantadoras, y adentro cometen este tipo de conductas, son agresivas, Pero tienen hay- como esta dualidad. Y ahí una pregunta desde la ignorancia. Ahí esto la insidia, porque tú, el trabajar un celópata, porque estoy pensando en Otelo, la obra de Shakespeare, ¿no es cierto? Que le meten en la cabeza y sabían que era celoso, y le meten en la cabeza. Una persona no necesariamente puede ser alterado por una persona maligna o por circunstancias que lo hagan explotar y matar a alguien que no venía enfermo, eso es lo que quiero decir. ¿Te puede- puedes entiendo. enfermar en el camino? ¿O no? A la vuelta de la pequeña pausa contesta la Vivi en todo caso. En estos 20 años he visto gente perderlo todo por las deudas. Por eso estoy aquí, para que tú también veas que las deudas tienen solución. Llámanos y agenda tu primera consulta gratis. Defensadeudores.cl, hoy más que nunca tu tranquilidad es un derecho. ¿Te estafaron? ¿Fuiste víctima de un abuso? Los abogados del Grupo Defensa están esperándote para poder asesorarte. Desde Arica a Punta Arenas y además la primera consulta es absolutamente gratis. Llama al 600-571-9300. Ya, mi querida Vivi, estamos con Sabas y el público atentamente escuchando su respuesta. ¿Se puede malear a una persona, o sea, como A ver. enfermar a alguien Sí. que era sano? De partida, las experiencias infantiles, la primera infancia, son marcadoras en términos de tu sanidad y tu salud mental, como lo hemos hablado antes. Y eso tiene que ver con la temprana infancia y antes de los 6 años. Además de variables biológicas, genéticas, por supuesto. Ya, pero eso es que los Entonces, padres no te ese es como el pesquen, radier, ¿te ya. fijas? Entonces, tú tienes un radier con un buen apego, tienes una parentalidad relativamente sana, no perfecta, ¿cierto? Nunca. Nunca existe la perfección, hasta sería malo que alguien fuera perfecto. De alguna forma vas a poder sobrellevar situaciones de estrés de mejor forma. Perfecto. ¿Qué me explico? Me enojo con alguien y voy y quiero pegarle, ya, ¿qué hago? Le pego una muralla, no sé, te fijas, pero no le pego a la persona. En cambio, si tú no tienes ese radier y tienes una personalidad más compleja, no quiero hablarte en términos muy técnicos, pero en el fondo tu radier no está tan sólido, eso hace que tu personalidad sea más frágil. voluble, claro. Y eso hace que tengas menos defensas, menos filtros y que efectivamente puedas llegar a matar a alguien. Ya. Entonces, la personalidad de alguna forma se va construyendo. Entonces, lo que les quiero comentar es que por eso es tan importante la temprana infancia, como lo hemos conversado en otros programas, porque ahí formas el radier, ahí formas el cimiento de tu casa. Y si esa casa parte con el radier malo, claro, es mucho más que malo porque es juicio de valor. Con un radier no tan saludable psicológicamente, vas a ser mucho más propenso a desarrollar patologías mucho más graves. Claro, pero ojo que mira, que además en estos casos hay una relación de pareja y la relación de pareja partió como todas
con mariposas en la guata, con la persona que era muy cariñosa contigo, uno tiende a idealizar ese momento, después aparecen las mañas o los defectos que todos tenemos y ahí uno empieza, bueno, ¿me lo banco o no me lo banco? Sí. ¿Vale la pena o no vale la pena? Y también pasa que en muchos casos que terminan en femicidio, que la propia víctima se acercó o aceptó que el victimario se acercara por un perdón, por hijos de por medio, en donde uno en realidad quiere ver lo bonito. Exactamente. Sí, no es que no vea lo malo, sino que yo lo voy a cambiar, yo lo voy a ayudar, él se merece que alguien le dé una oportunidad, me lo está rogando, yo lo quiero todavía. Recuerdo cuando me regaló aquel 14 de febrero en el periodo estival ese cardenal, no sé. Ojalá ya el cardenal nunca más claro. Entonces también hay como uno dice, bueno, pero ¿para qué se fue? ¿Para qué ella lo aceptó? Claro, pero es que también, como hemos hablado antes, esta es una pauta de relación. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando yo establezco una pauta de relación, yo me vinculo contigo de una forma y tú te vinculas conmigo de esa forma. Y las dos generamos esa pauta. Entonces, somos responsables de la generación de esa pauta. Entonces, no es que la víctima sea culpable, sino que es responsable de la generación de esa pauta. Entonces, de alguna manera, el trabajo que se hace con la víctima es, bueno, acogerla, primero contenerla y todo como fase 1, por decirlo así. Y la fase 2 es por qué dejaste o por qué construiste una pauta relacional con alguien así. Y ahí vienen todas las cosas del pasado, inseguridades, baja autoestima, pero eso no machismo, no sé. Pero eso no quiere decir que a cualquiera le pueda pasar, por muy buen radial que tenga, por muy buena historia. Hemos conocido casos que han salido en la prensa de mujeres que pertenecen a una linda familia y que tuvieron estas relaciones tortuosas en sus pololeos. Hoy día eso es una realidad, ya existe la ley Gabriela en nuestro país, pero si no se denuncia, no sirve de nada. No sirve de nada. Y además lo que decía Vivi, perdona, recordemos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los estafadores que suelen ser encantadores? Sí. Bueno, muchas veces los agresores, una vez que se sienten en la situación de poder, muestran su verdadera cara. Primero son encantadores, etcétera, pero ya cuando logran esta adhesión de la futura víctima, sacan su verdadera y detestable cara. Sí, la denuncia hay que hacerla como en todos los delitos para que se investigue, hay que hacerla en la Policía de Investigación, en Carabineros de Chile, en la Fiscalía o en los tribunales, juzgados de garantía, tribunales de juicio oral en lo penal. Eso para que se investigue y se lleve adelante la investigación. Ahora, perdón, y cuando uno denuncia, ¿a partir de cuándo la persona no se puede acercar a uno? No, tiene que pedirlo la Fiscalía. Claro. A ver, son dos esferas. Una es si se pide en los tribunales de familia, que hay un centro de medidas cautelares en que hay un funcionario de los tribunales de familia que evalúa la situación rápidamente. In situ, hacia ahí mismo, al tiro. Claro, al día siguiente, más tardar, y puede ordenar este centro de medidas cautelares mientras se realiza la audiencia, por ejemplo, una prohibición de acercamiento. Ya. Pero eso es cuando está normalmente más rápido, cuando hay involucrados los niños con algún problema de maltrato, de seguridad, etc. Pero también se pueden utilizar en caso de maltrato habitual, maltrato psicológico no sea habitual, porque eso si es habitual es delito. Pero mientras se determina que es delito, el juzgado de familia puede adoptar medida de protección. Y esa medida de protección se puede mantener cuando se hace la denuncia penal. ¿Por qué? Porque si el juzgado de familia ve que esto es un maltrato habitual, va a enviar los antecedentes al Ministerio Público, porque es un delito penal. Y en ese caso el Ministerio Público le puede pedir al juzgado de garantía que mantenga las medidas que decretó el juzgado de familia. Otra vía es que derechamente se haga la denuncia en sede penal y se le pida al fiscal o la fiscal del Ministerio Público que adopte medidas de protección que están en la ley de violencia intrafamiliar y que también puede adoptar el juzgado de garantía. Y esto de que sea sobre todo prohibición de acercarse u obligación de salir del hogar común. Perfecto. Y esto de que se haga efectivo, ¿cuándo se podría hacer efectivo esto de poder monitorear si es que la persona se está acercando? No, tengo entendido que el gobierno anunció un proyecto de ley que tiene que tener la tramitación ya todo el día. O sea, no es nada. Esperemos que sea rápido. Sí, porque a mí me gustó y yo igual pensaría eso de algo que se le duerma la pierna, no sé, a la persona para que no pueda seguir caminando. Ni siquiera se le puede aplicar la electricidad a los animales. Más 5, 6. No, yo no digo electricidad. Eso dijo. Escuchó mal. No, eso dijo. No sé algo. En todo caso se merece eso. Ya, más 569 40 23 89 05 nuestro WhatsApp y nos escribió José de Valdivia. Qué lindo Valdivia. Si la mujer no quiere denunciar violencia intrafamiliar, ¿puedo hacerlo un familiar? ¿Puede hacerlo un familiar? Sí. Mira qué buena pregunta. ¿Puede hacerlo un familiar? Exacto. ¿Y qué dije? Puede ser un familiar. ¿Y cómo es?
puede hacerlo un familiar. ¿Y qué dije? Efectivamente sí, puede hacerlo un familiar porque es un delito de acción penal pública. Sí. Pues, y no solamente un familiar, puede ser un denunciarlo, vecino, puede anunciarlo un claro. vecino, Ya, puede un denunciarlo cercano. si usted va pasando y ve que le están golpeando a una mujer por la ventana, puede hacer la denuncia, sin duda, puede denunciarlo cualquiera. Y eso es muy Cualquier importante persona. por lo que hablábamos recién, por la retractación y Claro, porque... han habido muchos programas para evitar Sí. la retractación. Mire, por burlarme de usted, señora. ¿Ve? La retractación y hay que... ¿Por qué? Porque normalmente si se adopta medida de protección dentro de las primeras 24 o 48 horas, estoy hablando de penal, la víctima va a estar aislada, va a estar protegida y el fenómeno de la retractación va a ser menos. Menos, claro, ¿No es cierto? exactamente. Pero si no porque depende ocurre, psicológicamente, económicamente, o empiezan las dudas, Exacto. oye, él es tan bueno, etcétera. Yo el otro día estaba en una audiencia esperando que me tocara el turno y había una audiencia por violencia intrafamiliar en los juzgados de garantía y la mujer, en contra de la fiscal que estaba ahí mismo, le dijo: yo quiero retirar la demanda porque él no me pegó, es un error. Y el, Mira, y el ¿viste? tipo le hacía señas, sí. Y la jueza le dijo: es tercera vez que usted va a retirar la demanda. Imagínate. Le dijo: no, Pero ¿sabe sí es qué? súper frecuente, No le- sí, es en el muy fondo le dijo: frecuente. ¿sabe qué? No le creo. Y se mantiene la medida de prisión preventiva. Eso Mira, quería es muy saber. inteligente lo que hizo la Eso quería magistrada, saber. claro. ¿Qué pasa si la víctima Sí. dice: no, nada que ver, No, el caballero no es sapo, obligatorio. el vecino sapo, no, que- no es verdad, aquí me pegué, Es aquí que no es me... obligatorio porque es un delito de acción penal pública. Si la víctima se desiste... Mira, yo conocí un caso... ¿Depende del fiscal? Depende, no, y del juez. del juez y del fiscal. Claro. Ha habido casos en que la víctima ha sido agredida brutalmente, ha sido quemada, ha sido mutilada y han ido a juicio oral. Y en el juicio oral ha declarado en contra de la fiscalía, diciendo que ella se quemó por accidente, como tú dices, o que en realidad... Ya, pero el proceso sigue igual. Sí, en realidad provocó... Me acuerdo de una condena que hubo en Puebla hace años en que dijo que ella había provocado al agresor, que la había mutilado Claro. con un alicate hirviendo. O sea, al rojo vivo. Imagínate, pero imagínate ahí el amedrentamiento que debe de haber sufrido esa También, mujer para pues, llegar el a pavor decir para eso. poder, Claro, claro. porque el temor es como que si sigo en esta línea, quizás ¿qué me va a hacer este hombre? Sí, Eso porque es como lo que hay detrás. claro, pero es que hay que tener... Ella tenía todas las medidas de protección, pero también la mujer tiene sentimientos también. Y tenía, por eso lo decía. Claro, quería al sujeto... Hay una historia linda también. Hay una historia, detrás de eso. claro, que no es solamente terror, no solamente infierno, también tiene cosas lindas. Claro. Yo no voy a criticar a la mujer por haberse arrepentido, pero pasa. A propósito de la retractación, algo fundamental es como que la mujer piense no solamente en ella, sino que en sus hijos. Como hablábamos recién, la mayoría de las pautas relacionales que tienen que ver con violencia son imitaciones de la relación que tuviste en tus propios padres o en tus personas más cercanas. Entonces, de alguna forma, quizás el movilizarse y el no retractarse es mucho más difícil que se haga si es que tú piensas que además de dañarte a ti, estás dañando a tus A quienes hijos tú más porque amas. le estás mostrando una forma de relacionamiento como algo normal cuando es algo que no debe ocurrir. Y también pensar en en el valor que yo le doy a mi vida. Y si tiene tan poco valor mi vida, ver la manera de encontrarle un nuevo valor para poder dárselo. De todas maneras. Ojalá que este tema les haya servido a todos. La ley Gabriela ya es una realidad en nuestro país desde el 2 de marzo. Felicitaciones a todos quienes pudieron hacerlo efectivo, a quienes lo lograron. Y Sí. que ojalá esa cifra de 46 femicidios del año pasado ya llevamos. Pero eso es importante, algunos. lo que dijiste, perdona, muy breve, que creo que fue una iniciativa de unas diputadas Sí. del Partido Comunista, por ejemplo, pero se sumaron del Partido Claro, fue transversal. Radical, de la Porque es una Democracia realidad que Cristiana, tenemos que mirar y proteger de RN, todo, o sea, fue transversal, todas Muy bien. coincidieron. Pequeño corte comercial y ya volvemos en El Abogado TV. En estos 20 años he visto gente perderlo todo por las deudas. Por eso estoy aquí, para que tú también veas que las deudas tienen solución. Llámanos y agenda tu primera consulta gratis. Defensadeudores.cl. Hoy más que nunca tu tranquilidad es un derecho. En El Abogado TV respondemos tus preguntas. Guarda nuestro contacto +569 40 23 8905. Escríbenos, mándanos un audio o un video. Hoy más que nunca en todo Chile estamos a tu disposición. Ya lo sabes, hoy más que nunca tu tranquilidad es un derecho y ojalá este programa se lo puedas enviar a quienes les pueda servir. Muchas gracias, mi querida Muchas Mimi, también a ti, gracias. Saba, y a todos ustedes un besito, cuídense.